Bien, muy buenos días. Vamos a ver la unidad 4 en la de funciones. En caso de las funciones, se dice que R incluido en la orden es una función si cumple lo siguiente. Primero es la condición de unicidad. Y la condición de existencia. Unicidad se refiere a que no hay dos pares con primeras componentes iguales. Y existencia es que el dominio de R debe ser igual al conjunto del partido. En este caso, A. ¿Ya? Esas dos condiciones. Si una relación cumple eso, entonces podemos afirmar que R es función. ¿Ya? Y en este caso, se puede escribir de esta forma, ¿no? Función f de a en b para x, f de x. ¿Ya? Esa es la notación de una función. Ejemplos, a ver. Sea A, que sea, a ver, 1, 2, 3, 4. Y B, A, B, C. ¿Ok? Se define R de la siguiente forma. A ver, 1A, 2B, 3C y 4A. ¿Ya? Se define S como 1A, 2B y 4A. 4B, ¿no? Y T se define como 1A, 2A, 3A, 4B y 4C. Bien. La pregunta es la siguiente. R incluido en A por B es función.
Y lo mismo para S y T. A ver, ¿qué dicen? Les explico de nuevo. En realidad una función se puede, bueno, una función es una relación. Recuerden que las relaciones son conjuntos de pares ordenados, ¿ya? Entonces podemos decir que toda función es también una relación porque está formado obviamente por pares ordenados, ¿ya? Pero no al revés. Es decir, que no todas las relaciones pueden ser funciones. ¿Esto qué significa? Que para que una relación o un conjunto de pares sea una función, debe existir, o mejor dicho, debe cumplir con dos propiedades, ¿no? La primera propiedad es de unicidad. Eh, digamos de que deben ser únicos. Los pares son únicos, pero nos vamos a referir como únicos a las primeras componentes. De ahí sale de que no hay en F o en R en este caso dos pares con primeras componentes iguales, ¿ya? Que sean iguales entre sí. Y segundo, existencia. El dominio de esta relación, si quiero que sea una función, debe ser igual al conjunto de partida, ¿ya? Si esto se cumple, puedo redefinir R y llamarlo una función F, que es justamente lo que tenemos aquí. Y esa F es justamente una función, ¿no? Esa es la definición. Para que F sea función, debe ser de unicidad y de existencia. ¿Bien? Entonces, con esas definiciones vamos a probar o verificar, en este caso, de estas tres relaciones, cuáles realmente son funciones. Veamos. A ver, para R hay que verificar si es de unicidad y también hay que verificar si es de existencia, ¿no? En este caso, vamos a ir verificando. R es de unicidad. Esa sería la primera pregunta para este inciso A. ¿Qué debo verificar? Si es de unicidad, en todos estos pares podrán ustedes observar de que, esto lo voy a cambiar ahorita, eh, todos los pares, sus primeras componentes son distintas. En R, todos los pares, o mejor dicho, sí, todas las primeras componentes, ya, primeras componentes son distintas. ¿Ok? Así que la respuesta es, por tanto, sí es de unicidad. Ahora, la 2. R es de existencia. Cumple la condición de existencia. Fácil, ¿no? El dominio de esa relación debería ser el conjunto de partida. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las primeras componentes deberían estar presentes, ¿no? Todos los elementos de A deberían ser primeras componentes. Esto es verdadero. Entonces, R es de existencia. Cumple la condición de existencia, ¿ya? De 1 y 2, por tanto,
que se puede afirmar que R incluido en A por B es función. ¿Ya? Ahora, ya sé que R es una función. Enseguida vamos a hacer su representación. Podemos representar entonces a F de la siguiente forma. F es una función de A en B, conjunto de partida, conjunto de llegada, donde a cada X le corresponde una F de X. Toda X en A le corresponde una F de X en B, donde en este caso F de 1 sería su par de 1 es A. F de 2 es igual a B, F de 3 es igual a C y F de 4 es igual ¿a cuánto? A A. ¿Ya? Esa es la función. ¿Listo? Lo mismo para acá. ¿Será que S es una función? Primero, es de existencia, perdón, de unicidad. ¿Qué decía la unicidad? Que todos los pares son únicos. Así que no repite primera componente, es decir, que son únicos. Las primeras componentes no se repiten. Así que es de unicidad. ¿Ya? Pero si ustedes observan, ese no es de existencia. ¿Por qué ese no es de existencia? ¿Qué, qué primer componente falta? 3. El 3, ¿no? Así que esto, si hablamos de que es de existencia, no. Falta un par 3 en el dominio de S. Por lo tanto, el dominio de S es distinto al conjunto de partida. Así que no es de existencia. No cumple esa condición. Así que por tanto, como no cumple una de las dos, esto no es función. ¿Ya? F no es una función. Así que lo de reescribirlo tampoco se puede. ¿Ya? Simplemente es una relación. Ahora, para T, lo mismo, será que es de unicidad. Habría que ver si se repite alguna de las primeras componentes. Por ejemplo, 1, 2, 3, vamos bien, y aquí tenemos 4 y 4. Son iguales, así que hemos repetido el 4. Así que no. Se tiene 4, B y 4, C presentes
en la relación. Así que no es de unicidad. Las primeras componentes no son únicas. A eso se refiere la unicidad. Es decir, que solamente deberían tener una pareja. No pueden tener más de uno. En pocas palabras, una función es eso. Son relaciones donde todos los elementos del conjunto de partida, en este caso todos los elementos de A, deberían tener al menos una pareja. Y si hablamos, eso es por existencia, ¿no? Y si hablamos de que ese elemento en A es de unicidad, debería ser único. Es decir, que debería tener solo una pareja. En resumen, todos los elementos de A para que T sea una función, en este caso, deberían tener pareja y solamente una pareja. No deberían tener más en los pares, ¿no? Es de unicidad y de existencia, como el caso de R. Ustedes pueden observar que R, todos sus elementos en A, es decir, 1, 2, 3 y 4, tienen una sola pareja. Todos, sin excepción alguna. En el caso de S, habíamos dicho de que no es función porque no todos participan. Faltaba el 3. Aunque si ustedes se dan cuenta, el 1, el 2 y el 4 no están repetidos. Así que cumple con unicidad, ¿no? Pero no cumple con lo que es la existencia de que todos deberían participar. En cambio, T, hemos visto de que no son únicos y van a ver también qué es de existencia. Sí es de existencia, ¿por qué? Porque obviamente el dominio de S es el conjunto de partida. Así este esté repetido, esto sí se cumple. Todos están participando. De hecho, el 4 está participando 2 veces. Y por esta razón ya no puede ser función, ¿no? No es función. ¿Ya? En pocas palabras, si yo quisiera representar esto rápidamente o crear una función, si fuera el caso en el examen tal vez, o en algún ejercicio, y tenemos un conjunto de partidas, como es el caso de 1, 2, 3 y 4, y este es el conjunto A, y este es el conjunto B, que es A, B y C. ¿Ya? Para que esto sea función, deberían haber solo una flecha que sale y de todos los elementos de A, ¿ya? La tilla es indistinta. Estamos analizando solamente si es o no es una función que estamos dibujando. En este caso sí es una función. Si quisiera que no sea función, bastaría con eliminar uno, ¿no? O en este caso podría volver a repetir otro. Por ejemplo acá. Ahí ya deja de ser función porque el 3 participa 2 veces. O si quito el 3, igual, dejaría de ser función. Ya recuerden. Todos los de A tienen una sola pareja. Deben tener obligatoriamente solo uno. Eso es existencia y unicidad. Bien. Eso en cuanto a funciones. Ahora vamos a ver sus propiedades. Propiedades. Sea f una función definida de A en B. Entonces se dice que f es inyectiva si y solamente si
Esto se conoce como 1 a 1, ¿ya? ¿Se acuerdan de esto, no? De 1 a 1. Bueno, no lo han visto, perdón. Me refiero al término 1 a 1. ¿Se acuerdan de que, bueno, hace ratito habíamos visto que solamente deberían tener una pareja, los de A? Ahora vamos a tener que consultar igual con B. Es decir, bueno, lo vamos a ver en el dibujito. Todos los elementos de A pueden o deberían tener una pareja en B. Y ahora, para que sea inyectivo, los elementos de B, no me refiero a todos, pero aquellos elementos de B que tienen un par en A, deberían tener solamente uno. Si es que tienen, solamente tienen uno. Eso es lo inyectivo, 1 a 1. De forma, en su definición formal sería de esta forma. Para todo X que pertenece a A, vamos así, X1, X2 que son parte de A, es decir, el conjunto de partida, se tiene que, si sus parejas, recuerden que aquí están las f de x1 son iguales, es decir, que coinciden. Esto ocurre solo cuando x1 es igual a x2. ¿Ya? Ejemplo. Aquí tenemos A. Y aquí tenemos B. ¿Ya? Para que f de A en B sea una función, todos los elementos de A, primero para ser función, todos los de A participan y participan solo una vez. ¿Ya? Ahora, para que sea inyectivo, las parejas en B solamente pueden participar una vez también, si es que participan. En ese caso, esto de aquí es inyectivo. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo no puede ser inyectivo? Por ejemplo, acá. Si tuviéramos menos elementos de llegada, aquí no podemos definir una función que sea inyectiva. ¿Por qué razón? Primero, si se supone que esto es 1 a 1, es decir, uno en A tiene una pareja en B, uno en B solamente tiene una pareja en A. A eso se refiere con 1 a 1. Este 3, para que esto sea función, solamente va a tener opción de esas dos. Y ahí deja de ser inyectivo. Esta no es inyectiva. Y esta sí es inyectiva. ¿Ya? Ya. Esa es una función inyectiva o 1 a 1. ¿Ya? Veamos la siguiente propiedad. F es sobre o sobreyectiva
si el dominio, bueno, eso es de, vamos a hablar del recorrido de F es igual a B. Recuerden que el conjunto de partida es A y el conjunto de llegada. Si el recorrido es igual a B, entonces F es sobreyectivo. ¿Qué quiere decir? Que todos los pares en B tienen pareja. En ese caso, esto sería al revés, lo voy a copiar igual, me sirve de ejemplo. Aquí pueden ver de que esto no es sobreyectivo, no es sobre o supra. En cambio, aquí sí, sí es sobreyectivo. ¿Ya? Analicemos esto. Todos los elementos de B deberían participar. En este caso, ¿no? G definida en A en C. Esta no es sobre porque falta W. W no pertenece al recorrido en F, es decir, que no tiene pareja. Y aquí sí, hemos visto de que el recorrido en G justamente es C, ¿no? Todos los pares tienen pareja, todos los elementos de C tienen pareja. Otra forma de escribirlo, de demostrar que para todo X que pertenece a A, existe un Y que pertenece a B, de tal forma que Y es igual a F de X. Esto sin excepción. ¿Ya? Creo que esto era al revés, a ver. Sí. ¿Ya? Para todo Y en B, existe X que pertenece a A. Sí, sí, sí. Porque queremos demostrar que todos los Y, sí, sí. Ok. Bien. Pero básicamente para probar ustedes necesitan esto. Si ven que el recorrido de F es igual a B, ya pueden decir de que es sobreyectivo, ¿no? Sí, para todo Y en B, que es el conjunto de llegada, hay un X de tal forma que Y es igual a F de X. Sí, sí, esa es la definición. Primera propiedad, segunda propiedad y la tercera. Perdón, Y F es biyectiva. Sí, solamente sí. Número uno, F es inyectiva. Y número dos, F es sobre o sobreyectivo. ¿Ya? La única forma de que esto se cumpla es que tanto A como B tengan el mismo o la misma cantidad de elementos. 1, 2, 3, A, B y C. Esa es la única forma en la cual esto puede ser biyectivo. Nota. Esto es posible si A es igual a B. Me refiero a las cardinalidades, ¿no? Aquí la nota es que para que pueda ser sobreyectivo, ¿qué se puede observar? ¿Cuál es mayor? A o B. El número de elementos de A es mayor o igual a B. ¿Ya? Y aquí
Voy a anotar acá, nota. Cuando se puede, para que esto sea posible, B debería tener más elementos que A. Ya puede ser mayor o igual. Recuerden que si es igual, es sobreyectiva. Perdón. Sí, es inyectiva y sobreyectiva, ¿no? Ojo, sí, es que está acomodado de esa forma, ¿no? Y no estamos afirmando, ¿no? Que A y B tengan la misma cantidad de elementos, no me asegura de que sea inyectiva o biyectiva o sobreyectiva, ¿ya? ¿Por qué? Porque puedo tener que A y B sean así, la misma cantidad de elementos, yo puedo plantarle así, de todos a un solo. Ahí no es inyectiva y tampoco es sobreyectiva. No me asegura nada. Así que por eso es la nota, ¿no? Nota se puede cuando, en este caso, los cardinales son iguales, ¿no? Recuerden que esto es 1 a 1 y participan todos. Esa es la biyectiva, ¿ya? Ok, bien. Última parte por hoy. Vamos a ver lo que es una función inversa, ¿ya? Se lo denota así. Y hay una condición. Nos dice que si f es biyectiva, entonces su inversa también es función biyectiva, ¿ya? Entonces, y bueno, la anotamos por f menos 1, ¿ya? Ahora, si f no es biyectiva, entonces su inversa no es función y se denota como una relación. Aquí vamos a poner, si A está definida, perdón, si F está definido de A en B, su inversa va a ser una relación cualquiera, R llamémosla, en B por A. Sino una relación R, ¿ya? En B por A. Ejemplo. A ver. Por ejemplo, F. Ejemplos. Perdón. 1, 2, 3 y 4. Y B va a ser X, Y, Z y W. ¿Ya? Voy a definir funciones. Ya saben ustedes estas funciones. Las voy a definir de esta forma. F va a ser 1X, 2Y, 3W y 4Z. ¿Ya? Pregunta. ¿Es función? No estoy preguntando si es directiva, solamente si es función. Si es función, todos los elementos de A forman parte en la relación, es decir, el dominio de la relación o de la función es A, y son únicos, no se repiten. Ahora, la siguiente combinación también es una función. Perdón. Acá.
Así, eso igual es una función, claro, es una función, porque todos los elementos de A forman parte de los pares y solamente están como primeras componentes una sola vez. Ahora sí, podría escribirse esto de esta forma, ¿no? F de A en B y G de A en B. Hallar las inversas. En el caso de F, ustedes pueden verificar que F es biyectiva, ¿correcto? Por tanto, su inversa es función inyectiva también, ¿ya? Y se denota de esta forma. Simplemente es cambiar todo, ¿no? Sería x1, y2, z4 y w3. Y tiene sentido, ¿no? Ustedes pueden fijarse acá que sigue siendo una función porque todos los elementos, recuerden que f inversa ahora está definida de B en A. Ahora el conjunto de partida es B. Todos los elementos de B forman parte de la relación y solo forman parte una sola vez. Por lo tanto, f inversa también es una función. Y podrán observar que también es biyectiva porque todas las segundas componentes que forman parte de B participan, es decir, que el recorrido es igual a B, y además participan solo una vez. Así que es inyectiva y sobreyectiva, lo cual podemos concluir de que es una función biyectiva. Ahora, hablando de G no es biyectiva. Su inversa es una relación. Se darán cuenta de que no es una función, sino que es una relación, vamos a llamar R, conocida como la relación inversa de G, y van a ver que es x1 3x, que es x3, estos dos, y y2 y w4. Lo cual efectivamente no es función. ¿Por qué razón? Tenemos la x que está repetida y aparte la z, x se repite y z no está en el dominio de R. Así que no cumple ninguna de las dos condiciones para que sea función, pero a esto se le conoce como la inversa de G, de la función G. ¿Listo? Bien. ¿Alguna pregunta que tengan? Ok, vamos a hacer otro ejercicio. Sea F contenida de los reales en los reales, X igual a F de X
2x más 3. Inciso A. Demostrar que f es biyectiva. Inciso B. Hallar la inversa de f. Solución. Para el inciso A, yo sé que f es biyectiva o función biyectiva. Sí, solamente sí. Primero, f es inyectiva. Y segundo, si f es sobreyectiva. O simplemente sobre, ¿no? Entonces, la primera demostración será demostrar que f es inyectiva. Y yo sé que f es inyectiva si y solamente si para todos los valores x1, x2, en este caso que pertenece a los reales, que es el conjunto de partida, acá se cumple lo siguiente. F de x1 es igual a f de x2, entonces x1 igual a x2. Entonces lo que voy a hacer es, por demostrar, quiero demostrar, esto está cuantificado. Si hacemos una especificación universal, nos va a quedar f de x1 igual a f de x2. Entonces, x1 igual a x2. Una demostración condicional, ¿no? Partimos, f de x1 es igual a f de x2. A partir de esta premisa, de esa afirmación, yo debo demostrar que x1 es igual a x2. Número 1. Vamos a, utilizando de la función, nos dice que f de x1 es ¿cuánto? Es como aquí tener, ¿no? Tienes f de x, aquí ya lo han visto, ¿no? Si aquí tenía f de 0, 0 es un número real, recuerden, todas las x son reales, ¿ya? 2 por 0 más 3, ¿no? Si aquí tuviera 1, es 2 por 1 más 3. A lo que vamos a hacer nosotros es que si existe un número x1 que es igual a f de x2, yo debo demostrar que ambos números son iguales. Caso contrario no sería inyectivo. Así que, ¿a qué me refiero? Voy a ocupar f de x, f de la manzana, es 2 veces la manzana más 3, ¿no? De ahí donde pelar. Entonces, utilizando f de x1 es 2 veces x1 más 3. Y x2 es 2 veces x2 más 3. De acá, esto nos genera lo siguiente. 2x1 es igual a 2 veces x2. Lo voy a restando 3 a ambos miembros de la ecuación. Y si ambos miembros los dividimos entre 2, nos va a quedar que x1 es igual a x2. Nos queda eso.
Así que sí, por lo tanto, f de x1 igual a f de x2, se puede inferir que x1 es igual a x. ¿Ya? Así que podemos decir que f es inyectivo. ¿Ya? Listo. Segundo, necesito demostrar que f es sobreyectivo. ¿Y f es sobreyectiva? Sí, solamente sí. El recorrido de f es igual a los reales, ¿no? Pero esto está muy complicado de demostrar. Así que vamos a usar la otra definición. Que nos decía lo siguiente, ¿no? Para todo y que existe en los reales, existe un x que pertenece a R, de tal forma que f de x es igual a y, ¿no? O y es igual a f de x. Entonces, esto de aquí hay que demostrar. Hay que encontrar esta x, que al reemplazar aquí, se cumpla eso, ¿no? Y es igual a f de x. Primero, y igual a f de x, esto que es equivalente a que y es igual a 2 veces x más 3, ¿no? Recuerden que f de x es 2x más 3. Yo quiero probar la existencia de esta x. Entonces, ahí tenemos esa x, es y menos 3 igual a 2x. Y x sería y sobre y menos 3 sobre 2. ¿Ya? Segundo, ahora lo que vamos a hacer es reemplazar x en f de x y probar, o para probar, que y es igual a f de x. ¿Ya? Suena un poco raro, pero es decir, y es igual a f de x. Reemplazando x, nos va a quedar que y es igual a f de y menos 3 sobre 2. Si, si ambos son iguales, se prueba, ¿no? Realmente que y es igual a f. Entonces, y es igual a 2 por y menos 3 sobre 2. Recuerden que lo que se reemplaza es en 2x más 3. De aquí y es igual a 2 por 2. Bueno, perdón, 2 por un medio, 1, ¿no? Y menos 3 más 3. Y de aquí y igual a esto 0. Y igual a y. Efectivamente, con x igual a y menos 3 sobre 2, se tiene que y es igual a y. O en todo caso, y es igual a f de x. Por lo tanto, f es sobreyectivo. Conclusión, lo voy a llamar 3. Del primer inciso y el segundo inciso, se afirma que f es biyectivo, ¿no? Hemos probado
de que f es inyectiva y sobreyectiva, por lo tanto, f es biyectiva. Bien. Ahora, como f es biyectiva, la inversa será también una función biyectiva de b en a. En este caso no es b, es r y r. X, f menos 1 de x. Y necesito ese valor. Por si acaso, en realidad esta es la inversa. Igual lo voy a despejar. 2x más 3, y es igual a menos 3 igual a 2x. Y menos 3 igual a x sobre 2. Vamos a reemplazar. Cambiamos de incógnitas. Donde y va a ser x y x va a ser y. Y esa es la inversa. F inversa de x es x medios menos 3. X medios menos 3. Listo. Esa es la función inversa. Bien. ¿Alguna pregunta que tengan?